Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Berenice. Bueno, pues ya algunos ya me conocen y estoy compartiendo esta meditación porque forma parte de algunos de los recursos, algunas de las reflexiones que estamos estudiando los días jueves acá en la página de nuestra iglesia. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles una pequeña reflexión. Estamos hablando acerca de la espiritualidad y de la fe, y sobre todo la espiritualidad y la fe en la crisis. A mí me gusta mucho la medicina, me gusta mucho toda la cuestión de las urgencias médicas y todo eso. Algunos de ustedes ya lo saben. Y quiero permitirme utilizar una ilustración de este tipo para explicarles para que quede un poquito más claro lo que quiero compartirles hoy. Dentro de las muchas cosas que le pueden pasar al ser humano, hay una que se le conoce como neumotórax. Y el neumotórax ocurre cuando nuestros pulmones, que ustedes saben que los pulmones son como unas bolsitas de plástico que al hacer todo el proceso respiratorio se inflan y se desinflan, ¿no? Entonces los pulmones tienen cierto espacio en el que ocurre todo este proceso, ¿no? Y tienen un espacio en el que se expanden y en el que se contraen. Pero ¿qué pasa cuando algún factor externo, o incluso también puede ser alguna enfermedad, provoca que el aire empiece a tomar el lugar en el que los pulmones se expanden? Puede ser a veces el aire, puede ser a veces agua, puede ser a veces también, ¿cómo se dice?, sangre, que entra en este espacio en el que los pulmones tienen para expandirse. Y entonces lo que provocan estos factores, que ya les comenté, es que van como reduciendo el espacio, o sea, lo van como asfixiando, hagan de cuenta como si lo asfixiaran, porque reducen el espacio para que el pulmón se expanda. Entonces, cuando empiezan a invadir el espacio de los pulmones ya no pueden extenderse más, o sea, ya no pueden expandirse y contraerse de manera natural, lo cual provoca que haya una complicación en todo el proceso respiratorio. Y eso pues lo que trae es una complicación en todo nuestro organismo, ¿no? Porque ustedes saben que el oxígeno sirve para todo en nuestra vida. O sea, el oxígeno lo es todo en nuestro cuerpo. Sin oxígeno no hay vida simplemente, ¿no? Entonces, cuando deja de haber aire, cuando deja de entrar el aire y de pasar por todo donde pasa, empezamos a sufrir, ¿no? Podemos incluso hasta perder la vida. Y quiero utilizar esta imagen, esta ilustración, para hablarte de lo que pasa a veces con nuestra vida espiritual. Estamos hablando de la espiritualidad y creo que en estos tiempos sobre todo, pero siempre en cualquier crisis, en cualquier momento difícil de nuestra vida, podemos experimentar de repente como una necesidad espiritual, ¿no? Como una necesidad a veces de paz, a veces necesitamos un poquito más como de alegría, de entusiasmo, de contentamiento, necesitamos un poco más de paciencia, incluso a veces necesitamos un poco más de fe para enfrentar lo que vivimos. Y hay momentos en nuestra vida en los que nos cuesta más trabajo poder encontrar ahorita voy a decir cuál es la palabra porque está aquí en la Biblia, pero como poder experimentar esa espiritualidad de una forma completa, ¿no? Y nos sentimos como que a medias. Entonces voy a utilizar un versículo que me gusta mucho, que está en Colosenses capítulo 2, versículo número 9. Dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y este versículo me gusta porque Pablo le está hablando a una iglesia que en ese momento estaba bastante confundida, estaban muy abrumados porque escuchaban muchas cosas, escuchaban voces de acá, prejuicios, ideas, y todas las cosas que ellos escuchaban de repente como que los confundían, ¿no? Incluso los confundían también en su fe. No sabían ya qué creer, no sabían para dónde irse, no sabían quiénes eran, ¿no? Y todo esto los confundía. Sin embargo, el apóstol Pablo les escribe esto y les dice: miren, ustedes necesitan dejar todo eso que tienen encima, necesitan dejar todo eso que traen arrastrando, para que puedan disfrutar y para que puedan ver completamente esta plenitud del Señor. O sea, que realmente entiendan que
O sea, que Dios lo es todo, ¿no? Que tú no necesitas cargar todo eso que quieres cargar porque tú ya estás pleno en Cristo, ¿sí? Tu paz puede ser plena en Cristo. El amor que Dios te da es pleno en tu vida. La aceptación que Dios tiene sobre ti es pleno en tu vida gracias a su Hijo Jesucristo. La seguridad que tienes en Cristo es plena en tu vida porque dice Jesucristo tiene la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros vamos llenándonos en nuestro día a día, en nuestra vida, con cosas, a veces sentimientos, a veces emociones, a veces miedos, a veces preocupaciones, ansiedades, ideas, prejuicios, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando todo esto llega a nuestra vida, porque de alguna forma todo eso está en nuestra vida, en nuestro día a día, pero, ¿qué es lo que pasa? Y quiero que volvamos a la imagen, a la ilustración que te ponía al principio. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros dejamos que todo eso empieza a invadir el espacio del Espíritu Santo, ¿no? De la obra del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo está en ti y está obrando todo el tiempo. Sin embargo, a veces nosotros dejamos que todas estas cosas entren al espacio donde el Espíritu Santo obra y entonces como que empezamos a sentir como que nos empieza a vencer, ¿no? O sea, como que nos empieza a asfixiar todo eso y nos invade de tal modo que a veces por más que quisiéramos nosotros tener esta experiencia espiritual, tener la experiencia de sentirnos, como le llamamos a veces, conectados con Dios, de sentirnos en comunión con Dios, no lo podemos hacer. A veces déjame decirte que también puede ser nuestro mismo pecado, que nos ha invadido tanto, o sea, que nosotros hemos dejado que entre tanto, que empieza a ocupar todo el espacio de nuestra vida, empieza a ocupar todos nuestros pensamientos, empieza a ocupar todas nuestras fuerzas, empieza a ocupar todo nuestro tiempo. ¿Y qué es lo que pasa con lo demás en tu vida? Pues que se empieza a esfumar, ¿no? O sea, ya no tienes espacio en tu mente, en tu vida, en tu corazón para otra cosa que no sea lo que has dejado que invada el lugar en el que el Señor quiere obrar en tu vida. Entonces, a lo que quiero invitarte el día de hoy es a que si tú en algún momento te has sentido así, te has sentido con alguna de estas cosas que yo te decía, examines en tu vida y pienses qué tanto has dejado entrar algunas cosas en tu corazón. ¿Sí? Todos tenemos siempre algo en lo que ya tenemos que decirle a Dios. Puede ser a veces un rencor, ¿no? Por ejemplo, hay personas que les cuesta muchísimo trabajo perdonar. Entonces puede ser un rencor, puede ser a lo mejor algún miedo que tienes y que no has querido soltar. Puede ser algún sentimiento que estás experimentando y que tampoco lo has querido soltar. Puede ser algún pecado que tampoco has querido confesar y que no has querido abandonar. Y ahí lo tienes, ¿no? Entonces, mientras nosotros no dejemos de lado todo eso, nunca vamos a poder experimentar esa plenitud de Cristo. ¿Recuerdas lo que te decía hace un momento? Que Cristo quiere hacer pleno en ti todas las cosas. Cristo quiere hacer plena en ti esa comunión con Él. Cristo quiere darte plena paz, plena salvación y un montón de cosas plenas. Pero si nosotros dejamos y queremos seguir en estas cosas viejas, que a veces ya no nos sirven para nada, simplemente nos están estorbando, mientras nosotros no lo dejemos, no vamos a tener espacio para darnos esa oportunidad de esa experiencia, ¿no? Tan padre que es vivir realmente al Señor completamente. Así que bueno, te dejo esta meditación, te dejo esta reflexión y espero que pues si hay algo que tienes que entregar al Señor, lo entregues delante de sus pies y pues que empieces a vivir un poquito más o mucho más esta plenitud